Hola maquetador, maquetadora, soy Ricardo de Animatics y hoy estamos en el vídeo 12 de la serie Desarrollo Web desde cero, con el proyecto Félix Ruiz Fotografía. En este vídeo vamos a ver cómo funciona el enrutamiento de Next y las diferentes maneras que hay de generar URLs disponibles en tu web. Todo ello desde la carpeta Pages, por eso te comenté que era una carpeta tan importante en Next. Así que, vamos allá. Antes de nada, vamos a lanzar el comando para empezar a desarrollar y ver los cambios que vayamos haciendo. Así que abro la terminal en la ruta de este proyecto y lanzo npm run dev. Si entramos a nuestra web, nos da un error porque en el anterior vídeo borré la carpeta styles y sus archivos de CSS, pero en algunos archivos aún se están importando esos estilos de CSS que ya no existen. Para corregir este fallo, vamos al archivo --app y quitamos esta importación. Ya lo haremos de este archivo más adelante. Sigamos. Después, en index.js, quitamos la importación del archivo CSS y además dejamos un componente presentacional de React sin apenas código. Quedaría así. El componente puede tener cualquier nombre, pero debes exportarlo de esta manera. Si te fijas, no estoy importando React. Next internamente ya lo hace por ti, pero si lo prefieres puedes dejarlo importado. Yo lo dejaré importado. Dejamos este archivo limpio y preparado para trabajar con él. En breves comentamos este archivo. Vale, ahora no tenemos ningún error en la terminal. Si accedemos a localhost 2.3000 podemos ver nuestra web. Ahora sí, ya podemos empezar la explicación. Next tiene un sistema de enrutamiento intuitivo basado en páginas. En Next, una página es un componente de React exportado desde un archivo en el directorio Pages. Los archivos dentro de Pages pueden tener una de estas cuatro extensiones. TS y TSX son extensiones de TypeScript. Si quieres usar TypeScript con Next, puedes hacerlo. Te dejaré un link en la descripción con más información. Yo no usaré TypeScript en este proyecto porque no lo tengo controlado todavía, pero quizás en futuros proyectos sí que lo utilice. Cualquier archivo o carpeta dentro de la carpeta Pages se convertirá internamente en una ruta a partir del dominio de nuestra web, excepto si el archivo es llamado index.js, el cual hará referencia a la ruta del directorio actual. El archivo final en la jerarquía de carpetas será el encargado de pintar el HTML para esa ruta generada. Hay tres maneras de generar rutas en Next. Rutas de índice, index routes. Rutas anidadas, nested routes. Rutas con tramos dinámicos, Dynamic Route Segments. Rutas índice. Next enrutará automáticamente los archivos llamados index a la raíz del directorio actual. Por ejemplo, el archivo index dentro del directorio Pages apuntará a la raíz de nuestro dominio. En otras palabras, será la página home de nuestra web. Si accedemos a localhost 2.3000 podemos ver nuestra home. Por eso he puesto antes en el código este texto. Este archivo será el encargado de pintar el HTML de nuestra home. Si creamos una carpeta llamada blog dentro de Pages y dentro añadimos el archivo index.js, si alguien accede a /blog en nuestra web, este archivo es el encargado de pintar ese HTML para esa URL. Mira, comprobémoslo. Añado la carpeta blog y dentro el archivo index con el siguiente texto. Y en la web accedo a /blog y vemos esto. Genial, funciona perfectamente. Un ejemplo más. Si creo una carpeta llamada about dentro de Pages, dentro una carpeta llamada team y dentro el archivo index, habrá disponible una URL nueva en nuestra web. La URL es /about/team. Si accedo, vemos esto. Perfecto, sigamos. Rutas anidadas. Next admite archivos con otros nombres diferentes a index y los cuales se añadirán a la URL de la misma manera que hacía una carpeta. Se llaman rutas anidadas porque el nombre del archivo se anida también a la URL. Por ejemplo, si dentro de la carpeta blog añadimos el archivo primer post, estará disponible la URL /blog/primer post en nuestra web, y el archivo encargado de pintar ese HTML es el propio archivo primer post. Si accedemos a la URL /blog/primer post, vemos esto. Siguiendo el ejemplo de antes, si en about dentro de team añadimos el archivo info.js, por ejemplo, tendremos disponible la URL /about/team/info en nuestra web. Si accedemos a esa URL, vemos esto. Rutas con tramos dinámicos. En Next puedes agregar corchetes a un archivo o carpeta para crear una ruta con tramo dinámico. Es decir, una parte de la ruta de la URL es variable. Veamos un ejemplo. Creamos la carpeta post y dentro añadimos el archivo id entre corchetes.js con el siguiente código. Si ahora accedemos a la URL /post/3, vemos esto. Si accedemos a /post/2, vemos lo mismo.
Y si accedemos a /post/4, vemos exactamente lo mismo. El mismo archivo se encarga de pintar el HTML para esas rutas, porque coinciden todas con la misma estructura de ruta. De hecho, ese parámetro dinámico se le envía como un parámetro de consulta a la página, y se combinará con los demás parámetros de consulta, así que podemos obtenerlo en el código. Mira, comprobémoslo. Si añadimos la siguiente línea, estaremos importando el router de Next. Si quieres más información sobre el router de Next, te dejaré un link en la descripción. Ahora instanciamos el router y tendremos toda la información actual disponible. El router es un objeto con diferentes datos. Te lo muestro en la consola del navegador. Esta es la información actual del router en esta URL. Si te fijas, en Query podemos ver nuestras variables de la ruta dinámica. En nuestro caso, la parte de la ruta dinámica se llamaba ID, y el valor es la parte de la URL que coincide con ese segmento de la ruta. Si pintamos la variable ID, se mostrará lo siguiente en función de la URL a la que accedemos. También se puede hacer que el nombre de la carpeta esté entre corchetes, para decirle a Next que esa es la parte de la ruta que será variable. Mira este ejemplo. Creamos la carpeta username entre corchetes, y dentro el archivo settings.js con el siguiente código. En este caso la variable se llama username. Y en la web, si accedemos a la siguiente URL, vemos esto. Si accedemos a esta otra URL, vemos este resultado en el HTML. O incluso también podríamos acceder a esto. Además de lo que ya hemos visto, las rutas dinámicas se pueden ampliar para abarcar todas las rutas agregando 3 puntos dentro de los corchetes. Por ejemplo, si borro todos los archivos dentro de la carpeta post y añado el siguiente archivo, ahora podemos acceder a las siguientes URLs y es este el archivo que se encarga de pintar el HTML para todas ellas. Fíjate en la consola, realmente lo que tenemos en el parámetro Slack es un array con los dos valores de la URL. Esto también lo coge. Pero esto no. Existe otra variante más dentro de las rutas dinámicas, que es envolver con corchetes los corchetes y los 3 puntos de antes. La principal diferencia con la anterior que hemos visto es que de esta manera sí que captura la ruta actual de la carpeta. Es decir, en este ejemplo, ahora sí que funciona /post. Mira. Y de igual modo funciona con todo lo anterior que hemos visto, por ejemplo, este. Una cosa más, las rutas predefinidas, es decir, las de tipo índice y anidadas, tienen prioridad sobre las rutas dinámicas, y las rutas dinámicas sobre las rutas dinámicas de captura múltiple, es decir, las que tenían los corchetes y los 3 puntos. Un ejemplo rápido. Modificamos este archivo y le añadimos esto para distinguir perfectamente el archivo que está pintando el HTML de esta página. Si accedemos a /post, vemos esto. Ahora añado el archivo index dentro de la carpeta post con el siguiente código. Y si ahora accedemos a /post, vemos esto. La ruta de índice tiene prioridad sobre la ruta dinámica. Por ello, es el archivo index.js el que está pintando este HTML. Ocurre lo mismo con la ruta anidada. Mira. Si accedemos a esta URL, vemos esto. Añado el archivo 6 dentro de la carpeta post con el siguiente código. Si accedemos de nuevo a /post/6, ahora vemos esto. Las rutas dinámicas, como ves, tienen bastante más complejidad. Para este proyecto usaremos solo una ruta con tramo dinámico y no será muy compleja. Lo veremos más adelante, cuando estemos desarrollando nuestro código, así que no te preocupes. Pero si lo necesitas para tu proyecto, te dejaré este link con más información sobre las rutas con tramo dinámico en la descripción. Perfecto, pues ya está. Ya sabes cómo funciona el enrutador de Next y cómo se hace para crear rutas en tu web. Cualquier duda que tengas, ponla en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo y quieres que siga trayéndote contenido de calidad, puedes apoyarme suscribiéndote, dándole like, comentando y compartiendo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, un fuerte abrazo y a maquetar.